en un reino sujeto al pecado. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este reino? Dice la palabra de Dios. ¿Es Dios? No es Dios. ¿Quién es? Satanás es el Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este reino. Y por eso mismo, mire, Satanás, ¿qué nos puede ofrecer a nosotros? Nos ofrece enfermedad, nos ofrece dolor, nos ofrece mentira, nos ofrece injusticia, nos ofrece todo este tipo de cosas malas. Así que todo hijo de Dios anhela un reino. Anhelamos el reino de los cielos. Mire cuál fue la pregunta. Primero, vaya a Hechos capítulo 1. Estamos en Hechos. ¿De qué estaba hablándoles Dios a sus discípulos esos 40 días después de su resurrección? ¿De qué le estaba hablando el Señor a sus discípulos durante esos 40 días que se quedó aquí en la tierra? ¿Cuál era el tema? ¿De qué les hablaba Jesucristo resucitado? ¿De qué les hablaba a sus discípulos? Acerca del reino. Mire que dice Hechos capítulo 1. Leamos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí lo tienen? Hechos capítulo 1, 1, 2, 3 y 4 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, ¿cuántos días dice? Y esos 40 días, ¿de qué estaba hablando él con ellos? ¿El reino de quién le menciona ahí? Reino de Dios. Nosotros conocemos el reino de las tinieblas. Nosotros conocemos el reino de Satanás. Es lo único que conocemos nosotros. ¿Sabe cuándo empieza una persona a conocer el reino de Dios? Hasta que se acerca a su palabra. Si una persona no se acerca a la palabra de Dios, no va a conocer el reino de Dios. Mire, nacemos, si es que nacemos en un hospital, qué bueno si nacemos en un hospital, ¿verdad? Recuerdo la historia que me cuenta mi mamá, la abuelita, imagínense, 100 y tantos años, en aquellos lugares donde no había hospital. Dice que una conocida de ella, amiga de ella, allá en ese entonces no había ni puentes, así que había que cruzar los ríos, buscar un vado, y para ir de un lugar a otro tendría que, un vado, ¿verdad? Un lugar donde el agua va más mansa, así que ahí se cruzaba. Dice que una amiga de ella o conocida de ella estaba embarazada, y mire qué pasó. Estando cruzando el río a pie, le empiezan los dolores de parto. Y por lo mismo iba solita, no podía avanzar. Le costó muchísimo cruzar el río. Pero ¿sabe qué nos dice el relato de la abuelita? Dice que cruzando el río, el niño que sale de su vientrecito, ¿y dónde cayó? Ahí en la arena. Ahí cayó. Había partera asistiéndolo, había médicos asistiéndolos. Mire, el niño ahí andaba a los 8 o 10 años, ahí andaba corriendo como si nada. Naciendo ahí en la pura arena, al no más salir del río. Como dijera Víctor Hugo, ¿verdad? Ese niño podría ser llamado, ¿cómo le llamaba Víctor Hugo a su canción, verdad? Dolor fue mi nombre. Algo así decía él, dolor fue mi nombre. Y bueno, puros nombres así porque había nacido en la pura pobreza, según él, ¿verdad? Un cantante conocido nuestro. ¿Por qué sucede eso, mis hermanos? Porque vivimos en un reino de dolor, de tristeza, de pobreza, de injusticias. Así que ese niño podría decir: desde que nací, ni siquiera hospital me tocó. Imagínense si así nacemos todos. Tal vez si logramos nacer en un hospital, qué bueno. Pero luego empezamos a ver las injusticias, muchas veces desde dentro de la familia. Vamos creciendo en la escuela, empezamos a ver injusticias. Allá afuera vemos injusticias. Mientras más crecemos, nos enfrentamos a un reino, países, gobernantes injustos, corruptos. De ahí que tanta gente está totalmente decepcionada de este mundo. Tanta gente vive decepcionada de este mundo. De ahí que el montón de chistes que salen de los políticos. ¿Verdad que sí? Los políticos. ¿Qué chistes salen de ellos?
¿Qué anécdotas vienen de los políticos? Pero entonces dicen los capitalistas. Nosotros los capitalistas ofrecemos el mejor cuidado para las personas. Vienen los socialistas. No, nosotros somos los que velamos por la igualdad de todos. Vienen los capitalistas, los socialistas, luego los comunistas. Vienen, miren, todo el montón de ideologías. ¿Qué nos están ofreciendo? Lo único que conocen. Y lo único que conocen es el reino de Satanás. El reino de la maldad. Mire, ¿se da cuenta por qué es tan importante que usted y yo conozcamos las Escrituras? Si no conocemos las Escrituras, nosotros no vamos a aprender a identificar el reino de los cielos. Reino de Dios, reino de los cielos, es lo mismo, mis hermanos. Reino de Dios, reino de los cielos, en la Biblia es exactamente lo mismo. Pero si nosotros no vamos a la Escritura, no vamos a conocer el reino de Dios, el reino de los cielos. Y por eso es, y otra vez, haciendo énfasis en la Escritura, si nosotros no leemos la Escritura, no la memorizamos, no la meditamos, no vamos a un lugar a instruirnos en la palabra, ¿usted cree que la gente va a aprender a reconocer el reino de los cielos? No, así es. ¿Sabe qué es lo que está pasando? El reino de las tinieblas, el reino del mundo metido en las iglesias. Las iglesias, yo puedo decirles, mis hermanos, hay iglesias capitalistas, hay iglesias comunistas, hay iglesias socialistas, y su forma de hacer la vida dentro de la iglesia es muy capitalista. Le digo un ejemplo. Los que tienen casa le dicen a los que no tienen casa, los que están rentando. Los que son dueños de repente la están pagando todavía. ¿Sabe qué le dicen a los que? ¿Cómo ven? No lo dicen. En general no lo dicen. ¿Sabe qué dicen los que tienen casa? A los que no tienen casa, los ven de menos. Los ven de menos. Porque en el capitalismo tienes que tener tu casa pagada. Porque en el capitalismo tienes que tener dinero. Porque en el capitalismo debes vivir con carro del año. Debes tener títulos. Así que vemos iglesias donde solo se reúne la clase alta. Y a los otros los ven de menos. Son iglesias capitalistas. La forma de funcionar es una forma muy competitiva. La forma de funcionar es simplemente según nuestra mentalidad, no según la mentalidad bíblica. Iglesias capitalistas, iglesias comunistas, solo quejándose, están de los ricos, están quejándose todo el tiempo de los que tienen, de los terratenientes. Vienen de la universidad salidos fresquecitos porque le lavaron el cerebro en cuanto a camarada, en cuanto a los, ¿cómo se llama? En cuanto a igualdad de clases, en cuanto a lucha de clases. Y miren, quieren meter esas ideologías dentro de la iglesia del Señor. Me sorprendí. Yo lo vi de cerca en El Salvador. No sé cuántos han oído de la llamada teología de la liberación. La teología de la liberación presenta a un Jesucristo guerrillero, un Jesucristo subversivo, un Jesucristo a la par de los pobres. Mi padre, que fue pastor en El Salvador, tuvo que destituir de una iglesia de 600 personas, tuvo que destituir totalmente a todo el liderazgo joven. ¿Sabe por qué? Porque el presidente jóvenes era de la teología de la liberación y la estaba enseñando en la iglesia. Tuvieron que votarlo. Al tiempo se dieron cuenta de que se terminó casando allá en el mundo por una fiesta mundana. Obviamente no era hijo de Dios, pero eso sí, era el presidente de jóvenes, pero con una ideología totalmente comunista. Por eso les digo, hay iglesias capitalistas, hay iglesias socialistas. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Por desconocimiento de las Escrituras. Inconscientemente, de una u otra forma, usted y yo vamos a estar expuestos a todo ese tipo de iglesias. Lo que pasa es que no las hemos aprendido a identificar. ¿Se ha dado cuenta de usted un movimiento que ha empezado en los últimos años, que habla más o menos, tiene un vocabulario como este: conquista mundial, impacto mundial, visión mundial, Cristo para todas las naciones? Hay que ganar a todas las naciones para Cristo, y las vamos a someter, y les vamos a meter el reino a ellos.
tenemos que ganar a todo el mundo. Ahora, hay que ganar a todo el mundo, eso es lo que nos dice la Escritura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no tenemos problema con eso. El problema es cuando ideologías como estas nos dicen: Cristo no puede venir si antes nosotros no hemos ganado el mundo para Cristo. Si no hemos ganado el mundo para Cristo, Cristo no puede volver. Nosotros tenemos que someter al mundo, y ahí entonces se hace, mire, guerra espiritual. Así pasan por aquí por la independencia, pasan por la Justo Sierra, haciendo caminatas de oración y tratando de, mire, someter primeramente a todos los demonios según ellos. ¿Sabe qué están haciendo? Están yendo detrás de se le ha llamado así, teológicamente le hemos llamado así, la teología del reemplazo. ¿Qué significa la teología del reemplazo? Significa que han tomado las promesas del Antiguo Testamento que son para Israel y se las han agarrado para ellos, la iglesia, para nosotros la iglesia, así literalmente, e incluso, y aquí está el punto, reemplazo, han reemplazado a Israel, han votado a Israel, han hecho a un lado a Israel, y por lo tanto nosotros somos el Israel de Dios. Se le prometió una tierra a Israel. Se le prometió una enorme bendición a Israel. Sí, se le prometió. ¿Se le prometió tierra a Israel? Sí, se le prometió. A nosotros, la iglesia, ¿se nos ha prometido una tierra? No se nos ha prometido una tierra. Una cosa es el gobierno mundial de Dios, y ahorita lo vamos a ver, pero a nosotros no se nos ha prometido vivir aquí en la tierra como gobiernos. Quien va a gobernar es el Señor, no nosotros. Pero ¿sabe qué está haciendo este tipo de gente? Están queriendo someter primero a los demonios con caminatas de oración, imponiendo manos, y su vocabulario es este: ganemos el mundo para Cristo, sometamos al mundo para Cristo, traigamos a la gente a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Voy a usar esa palabra: viven engañados. ¿En qué sentido viven engañados? Ellos creen que ya ganaron a todo el mundo, que el mundo está viniendo a Cristo. Ellos creen que el mundo está viniendo a Cristo. Ellos creen que un montón de gente está viniendo al Señor, porque las iglesias están llenas, porque su denominación es enorme, porque están yendo aquí a un país, a otro país, hacen un viaje misionero y regresan. Por eso creen que ya ganaron al mundo para Cristo. Pero solo falta ver la prensa, la televisión, para darse cuenta que Europa, en lugar de estar buscando a Cristo, ¿qué está haciendo Europa? Está olvidándose de Cristo. Estados Unidos, ¿qué está haciendo? ¿Está buscando a Jesucristo Estados Unidos? Se está olvidando de Jesucristo. Así que eso es vivir engañado, definitivamente. Hay que ser realistas. ¿Sabe por qué? Porque es el reino de las tinieblas metido en las iglesias. El reino de las tinieblas miente, el reino de las tinieblas defrauda, el reino de las tinieblas tiene sus propios conceptos, sus propias formas de hacer las cosas. El reino de las tinieblas me dice: tú eres grande, tú eres alguien, nadie como tú, solo deja salir todo lo que hay dentro de ti, libéralo. Deja salir toda tu potencialidad y te vas a dar cuenta quién eres tú. Incluso los más atrevidos pastores han dicho, ¿verdad? Tú eres un diosecito, tú eres Dios. Y siendo un Dios, ¿somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. Pero ¿sabe cuál es el razonamiento de ellos? Como soy hijo de Dios, por lo tanto yo también soy un diosecito de este mundo. Y lo están predicando, mis hermanos. Lo están predicando. Hasta esos extremos están llegando. ¿Sabe por qué? Desconocimiento de las Escrituras. Por eso mismo el Señor Jesucristo se pasó 40 días instruyendo a sus 12 discípulos y algunos oyentes por ahí. ¿Y cuál era el tema? Dice: el reino de los cielos, el reino de Dios. Yo le pregunto en esta mañana: ¿hemos aprendido a identificar nosotros lo que es el reino de los cielos? ¿Lo que es el reino de Dios? Yo no tengo ninguna duda de que todos confiemos, de que si ya venimos a Jesucristo, ¿a qué reino pertenecemos nosotros? Al reino de Dios, al reino de Jesucristo, al reino de los cielos. La pregunta es:
¿Conocemos el reino donde estamos? La pregunta es, ¿qué tan bien conocemos este reino donde estamos? Y por lo mismo, ¿qué tanto podemos diferenciar este reino de donde estamos con el reino de las tinieblas? Es muy sutil, mis hermanos, es muy sutil. Hay muchos pasajes que se prestan para confusión para muchas personas. Primero veamos en esta mañana qué es el reino de los cielos. Mire, hay varios versículos allí, pero ¿cuántos recuerdan? Yo sé que aquí tenemos expertos bíblicos y no vamos a ir mucho a los pasajes bíblicos, solo algunos cuantos que les tenemos por acá. Queda un poco mal eso, ¿verdad? Yo lo compongo. Gracias, Fermín. Está bien, yo me hago un lado. Eso es perfecto, Fermín. El reino, ¿recuerdan cuando en este mundo, recuerdan allá en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño terrible y horrible, y ahí está la figura, ustedes ya la saben. ¿Recuerdan cuántos reinos vio Daniel ahí? Daniel vio en un sueño, Nabucodonosor vio 5 reinos. Uno dice que era con la cabeza así de oro refulgente. Otro reino era pectorales, brazos así fuertes, sólidos y de plata. Luego el otro que tenía los muslos y no sé qué más, de otro material. Luego los pies, ¿de qué eran? Dice, de barro. Ustedes conocen eso. Pero ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios a Nabucodonosor en ese sueño? Nabucodonosor, tú eres el gobierno mundial, el reino mundial aquí ahorita, en ese entonces. Nabucodonosor es una figura, es alguien que nos hace más entender acerca de Satanás. Así es. Y Dios le dijo a Nabucodonosor a través de Daniel, tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti se va a levantar otro, así le llamaba, reino. Se va a levantar otro reino. Luego se lo explica, si no estoy mal, en el capítulo 4. Pero ese reino iba a ser el reino medo-persa. Primero fue el reino babilonio, luego fue el reino medo-persa, luego fue el reino ¿cuál? Griego. Y por último fue el reino romano. Y miren, en los días de estos reyes, ¿qué reyes? Los reyes del imperio romano. Así dice Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, nota la palabra otra vez, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cuando hablamos de reinos, mis hermanos, estamos hablando de que hay un gobierno. Hay uno que gobierna y que hay gobernados. Espiritualmente hablando, ¿quién gobierna este mundo? Satanás. ¿A través de quién gobierna este mundo? A través de las religiones, a través de los gobiernos humanos, a través de la humanidad. Pero ¿quién reina? ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Así que dentro de este mundo se localizan, se focalizan, ya han habido esos 4 tipos de reinos. Pero la preciosa promesa, y por eso hablando del reino de los cielos, hablando del reino, aquí es donde, hablando del reino, vemos en Daniel 2:44 un reino profetizado. Un reino que viene por delante. Pero ¿qué tipo de reino iba a ser ese? ¿Qué calificativos le da Dios ahí? Es un reino, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos. ¿Cuáles todos? Todos los otros reinos. En otras palabras está diciendo, este reino no tiene comparación. Ese reino es justo, ese reino es de paz, es de seguridad. Ese reino es totalmente diferente a todos los demás. Y todos los demás no pueden compararse a este reino que va a venir. Eso lo menciona Daniel. Jeremías, Isaías habla quién va a ser el rey de ese reino. Yo sé que ustedes ya lo saben. ¿Quién va a ser el rey de ese reino? Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo.
Así que hablando de reinos, vivimos en un reino malvado, de las tinieblas. Satanás es el Dios de este reino. Por eso sufrimos, por eso hay injusticia, por eso vivimos como vivimos. Y ese reino de Satanás se ha materializado. Ese reino de Satanás ha tenido sus satélites. Uno de ellos fue Nabucodonosor. Otro de ellos fue, así es, Darío, el de Persia y todos los demás. Otro fue Alejandro Magno con los griegos. Y luego vinieron 10 reyes más dentro del Imperio Romano. Ese Imperio Romano se vino abajo. Pero ¿cuál es la promesa? Pero va a venir uno. Y ese es el reino profetizado. Hablando de reino, tengamos presente esto, mis hermanos. Un reino profetizado. Pero cuando Jesucristo vino, ese reino ya no fue una simple profecía. Recuerda que vino diciendo Jesucristo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Ahora ya no es un reino profetizado, es un reino presente. ¿Por qué? Aquí está una de las razones por qué Jesucristo venía echando fuera demonios. Una de las razones es una lucha de poderes, una confrontación de poderes, diciéndole a los demonios. Recuerde que los demonios son los satélites directos de Satanás, los hacedores de maldad. Así que viene Jesucristo y simplemente compararse frente de ellos. ¿Qué pasaba con los demonios? Huían. Pero mire qué está pasando en nuestros días. En lugar de dejarse llevar por el reino espiritual del bíblico, ¿qué está pasando en ese montón de iglesias donde, venga para acá jovencito, le voy a sacar los demonios? De repente llega por primera vez a la iglesia: venga para acá jovencita, le voy a sacar los demonios. Todo es un pleito con demonios. ¿Sabe qué están haciendo? Dándole más importancia al reino de los demonios, al reino de las tinieblas, que al reino de los cielos. Dicho sea de paso, en la iglesia del Señor no se hacen exorcismos ni liberaciones. Vamos a sacarlos a una salita por allá porque vamos a liberarlo de los demonios. Nosotros no somos exorcistas. No estamos aquí para liberar demonios. Ese no es nuestro papel. ¿Quién hace ese papel? Lo hace el mismo Jesucristo. ¿Quién es el que libera? Él es el que libera. Pero mire qué precioso fue ver que Jesucristo vino diciéndole a los demonios, ni diciéndoles, simplemente su presencia hacía que los demonios huyeran. ¿Alguna vez le ha pasado que hay endemoniados por ahí y simplemente se quedan quietos? ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios, no somos Dios, porque somos hijos de Dios. Y simplemente por estar allí, ¿sabe qué pasa? Se huyen. No tenemos que entrar en conflicto. No tenemos que entrar en un pleito innecesario. Eso no nos lo manda la Biblia. ¿La Biblia nos mandó a nosotros a echar demonios? No nos mandó a echar demonios. ¿A qué nos mandó la Biblia? A predicar el Evangelio, que es diferente. El Evangelio es el que libera. Así que, mis hermanos, primero, hablando del reino, el reino es un reino profetizado. Nosotros lo vemos en la Escritura, 700 años antes de Jesucristo. Con Jesucristo, el reino ahora está cerca. Pero más que cerca, ¿qué les dice ahí en Lucas 17:21 a sus oyentes? Porque aquí el reino de Dios no dice está cerca, está entre nosotros. ¿Qué es eso? Ya está entre nosotros. Yo le pregunto, ¿está el reino de Dios entre nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo mora en nosotros. Jesucristo vive en nosotros. Cuando usted y yo llegamos a ser templo del Espíritu Santo, ¿qué pasa entonces? El reino de los cielos viene a morar también a mí. Yo ya soy el templo del reino. Yo soy las paredes del reino. Usted es, mire, el lugar donde el rey se sienta. Ahora, que estamos aprendiendo a darle lugar a él es otra cosa. Que estamos aprendiendo a darle lugar al rey es otra cosa. Porque por lo mismo traemos la naturaleza pecaminosa. Y mire, si algo nos cuesta a nosotros los hijos de Dios es darle el lugar al rey. Ese es el enorme conflicto de la santificación. En la santificación nosotros queremos hacer lo nuestro, nuestros conceptos, lo que yo creo, lo que yo digo, mi yo y mi yo. Pero ¿a qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a rendirnos al rey,
a dejarle el control a Él. Y en la medida en que dejemos que Él controle nuestras vidas, en esa medida, entonces vamos a disfrutar de la presencia del Rey. Hablando de reino, entonces, hay un reino profetizado, hay un reino cerca, hay un reino que ya está presente. Así dijo. Entonces, cuando hablamos de un reino cerca y presente, ¿de quién estamos hablando? Del Rey. ¿Y quién es el Rey? Jesucristo. ¿Qué tipo de reino es este? Vaya a su Biblia otra vez. Vayamos a Hechos capítulo 1, mientras dejamos esa diapositiva ahí. Hechos capítulo 1. Si Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos y a la gente, ¿de qué les estaba hablando esos últimos 40 días? Dice, acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Pero mire qué pasa en el versículo 6. ¿Qué pregunta le hacen sus discípulos a Jesucristo? Mire qué pregunta le hacen sus discípulos a Jesucristo en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿A quién dice ahora? Ellos meten otro elemento. ¿Restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo dice? Ahora. ¿Restaurarás el reino a Israel ahora? ¿En qué estaban pensando ellos otra vez? ¿Por qué cree que su mentecita era como la mayoría de nosotros? Reino, poder, dinero, salud, fincas. Alguien ha dicho, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. En este mundo, quien tiene poder se aprovecha de nosotros. En este mundo, mis hermanos, mis hermanas, quien tiene dinero, ¿acaso no es cierto que el que tiene dinero tiene poder? Así es este mundo, tenemos que reconocerlo. Así que estos 12 todavía no se dan cuenta lo que cuesta. Si a ellos les costó, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? Que tenían a Jesucristo presente hablándoles durante 40 días. Este es el reino. Recuerda a los hijos de Juan, Juan, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan. ¿Cómo se llamaban? ¿Cuál era el sobrenombre de estos muchachos? ¿Cuál era el apodo de estos muchachos? ¿Por qué creen que eran los hijos del trueno? Un día llegaron por allá y como no los recibieron allá en Corazimo, no sé de dónde era, dice que iban entrando y como iban a la par de Jesucristo, miren, así todos prepotentes. Oye, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que acabe con esta ciudad? Querían reino, querían poder. Ellos no habían aprendido a ver lo que es el reino de Dios. Y eso que se les estaba enseñando. Recuerdo otra vez cuando estos muchachos, hijos de Mari, porque así fue, dice que vino la mamá y le dijo a Jesucristo, oye, cuando tú entres en tu reino, ¿podrás poner a mi hijo aquí y otro mi hijo acá? Hijos de Mari. Así eran estos muchachos. Pero eso sí, ¿sabe qué querían? Poder. Querían posición. Querían gobierno. Ahora, no los culpemos. Pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Quién de nosotros no le gustaría tener mucho, pero mucho dinero? Es normal. Si el Señor nos diera mucho, mucho dinero, ¿cómo lo vamos a usar? Ahora, no es malo si lo usamos para la gloria de Dios, para el engrandecimiento de su nombre. No es malo si lo usamos para la predicación de la palabra. Lo malo va a ser si lo usamos para volvernos prepotentes, para hacer de menos a nosotros, para desconectarnos de la gente necesitada y volvernos indiferentes a ellos. Eso va a ser lo malo. La gran mayoría de personas, una vez tiene posesión y posición, no se va a vivir a las montañas con su yate, con su helicóptero, y que vean qué hacen todos los demás. No es sino hasta cuando empezamos a ser expuestos a la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta que el reino de los cielos, el reino de Dios, 1, fue profetizado, 2, vino, se acercó y estuvo presente y ya está presente. ¿En la persona de quién? En la persona de Jesús. Y nos trajo un reino no terrenal, sino un reino ¿qué? Espiritual. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba así todo? De reino tenía nada.
humanamente. Cuando estaba frente a Pilato, Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Pero ¿cuál es la siguiente palabra, la siguiente respuesta? Lo que pasa es que mi reino no es. Cuando dice mi reino no es de este mundo, no está diciendo que él no tenga que ver en este mundo. Está diciendo mi reino no es como el de este mundo. Lo que pasa, Pilato, es que mi reino no es como el de este mundo. Recuerda que una de las tantas respuestas que Jesucristo le da a Pilato, recuerda que Pilato se queda pero así asustado. ¿Y este dónde es entonces? Este debe ser un Zeus bajado. Zeus es el, ¿verdad? Un Kaiser. Es el perrito, ¿verdad? Zeus. Este ha de ser un Zeus. Para la mentalidad de ellos era un Dios encarnado. ¿Quién será? Tanto que Pilato tuvo miedo. Tú no me estarías preguntando a mí si yo no te dejara a ti que me preguntaras a mí. Así le dijo Jesucristo a Pilato. Pilato se acobardó. ¿Pero sabe por qué? Porque Jesucristo le tiró un chispazo de su reino, de su poder, de su autoridad. Por sí mismo él se estaba humillando. Por sí mismo él dejó que aquí lo crucificaran. Así dice la Biblia, ¿verdad? Él puso su vida. Eso estaba programado. ¿Por qué, mis hermanos, otra vez? Porque la gente no entiende lo que es el reino espiritual. Así que Jesucristo vino y se hizo humano, se hizo débil, se hizo frágil como nosotros. ¿Con tal de qué? Con tal de enseñarnos cuál es su verdadero reino. O lo voy a usar más de esta forma: cómo empezó él a manifestar su reino hacia nosotros. Así que, mis hermanos, un reino profetizado, eso encontramos en la Biblia. Un reino que viene en la persona de Jesús, se acercó y se hizo presente. Un reino espiritual. Pero ¿sabe dónde tiene mucha gente problemas ahorita? Con lo que viene por delante. Hay un reino manifestado que no se ha manifestado todavía. Hay un reino que viene por delante, y voy a usar así estas palabras: es el caballito de batalla de los testigos de Jehová. ¿Le han tocado su puerta? ¿Le han tocado su puerta? ¿Y cuál es su evangelio? Su evangelio es: vendrá un reino un día donde va a haber paz, donde va a haber seguridad, donde no va a haber pecado. ¿Sabe qué le digo yo? Yo ya entré a ese reino, tú ya entraste a este reino. Me late que tú no has entrado a este reino. ¿Sabes cómo se entra a este reino? La Biblia nos dice que la única forma de entrar a ese reino es, recuerda que le dijo Jesucristo a Nicodemo: Nicodemo, si no has nacido de nuevo, no puede ver, ¿qué dice? El reino de los cielos. Creyendo en Cristo, aceptando a Cristo, humillándose a Jesucristo, poniendo nuestra confianza en el Señor, es que entramos a ese reino. Ellos predican un reino precioso, así es bíblico el que predican. Si nos sacan a Isaías, claro que sí, están predicando el reino. El problema es que ellos no están en ese reino, ni lo conocen espiritualmente, ni saben cómo va a ser la manifestación preciosa de ese reino. Mire que dice Mateo 8:11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿Dónde dice? Pero no es en los cielos, aunque es el reino de los cielos. ¿Dónde va a ser? Aquí en la tierra, el reino milenial. Mire que dice Apocalipsis capítulo 20: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus ¿qué? Ni en sus manos. ¿Y qué pasó? Dice, ¿vivieron por cuántos años? Dice, vivieron y, habla, mire qué preciosa palabra, vivieron y reinaron con Cristo. ¿Por cuántos años? 1000 años. El reino milenial, el reino mesiánico, el reino de Dios, el gobierno de Dios, ahora sí va a ser no solamente espiritual. Por eso le llamamos el reino manifestado. ¿Por qué? Porque va a ser el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Han leído las parábolas del reino? Mateo capítulo 13. ¿Cuántas parábolas vienen allí? 7 parábolas. ¿Y cuál es la primera parábola? La parábola del sembrador. Y esa parábola del sembrador, ¿de qué nos habla? Nos habla de dinero, nos habla de poder, nos habla de posiciones, nos habla de tener dominio en esta tierra. No nos habla de eso. ¿De qué nos hablan las palabras del reino? Nos hablan del evangelio.
nos hablan del amor de Dios, nos hablan de la manifestación de quién es Dios. Así que esas parábolas del reino precisamente nos enseñan cómo ser parte, cómo tener entrada. ¿A cuál? No solo al reino espiritual, al cual usted y yo ya estamos, sino también al reino manifestado. Recuerda ese precioso versículo: bien, buen siervo y fiel. Muy conocidos, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Dónde lo va a poner en lo mucho? ¿En el cielo? No. ¿Sabe dónde? Aquí en la tierra. En el reino, es el reino que se va a manifestar. Sin buscar posición, sin buscar posesiones, vamos a tener posiciones. Sin necesidad de buscar. Alguien ha dicho por ahí: ¿quiénes van a ser los gobernadores en el reino mesiánico? ¿Quiénes van a ser los alcaldes? ¿Quiénes van a ser los líderes en el reino mesiánico? La Biblia lo aclara: los que han sido fieles en lo poco. Si en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho se nos va a poner. Entra pues y disfruta del gozo de tu Señor. Tristemente hay mucha gente que no cree ya en este reino. Hay mucha gente que no cree en este reino. Está la teología reformada. Ellos no creen en este reino. Ellos creen que el reino empezó desde que Jesucristo vino. Es espiritual, dicen ellos. Y este pasaje de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, ellos dicen: eso es espiritual. Cada uno tiene su propio reino. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un reino literal en esa tierra, en este mundo. Vendrá un reino manifestado, pero también después de esos 1000 años habrá un reino eterno. Mire que dice 2 Pedro 1:11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿Cómo le llama ese reino? ¿Temporal? ¿Espiritual? ¿Profetizado? ¿Le llama un reino cerca, presente? ¿Cómo le llama? Eterno. ¿De quién es ese reino? Dice: de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Terminemos con esto. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Estamos del lado del poderoso y del fuerte, o estamos del lado del débil? Pongamos a Satanás y a Jesucristo. Satanás, débil. Satanás, mentiroso. Satanás, todo lo que quiere es destruir, matar. Eso es todo lo que él quiere. Satanás, todo lo que sabe hacer es confundir. ¿Recuerda cómo confundió a Eva allá en el Edén? ¿Recuerda cómo le mintió a Eva allá en el Edén? Y sabiendo la debilidad de los hombres, dijo: empiezo por Eva y la esposa va a votar al esposo. ¿Pasó así? Así pasó. Los dos débiles. ¿Por qué? Al final de cuentas, ¿quién estaba detrás de todo esto? La mentira de Satanás. Su reino. Su reino. Así que, mis hermanos, ¿del lado de quién estamos nosotros? Termino con estas aplicaciones. Uno, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Para qué lado estamos caminando? ¿En qué reino estamos sirviendo nosotros? El nosotros ser diligentes en las cosas de Dios. Yo he visto aquí unas voces, he escuchado unas voces preciosísimas, angelicales. Cuando las ponemos al servicio del Señor, ¿qué estamos haciendo? Glorificando al Rey de Reyes. Cuando hacemos todo con excelencia en la iglesia del Señor, voces, predicación, alabanza, talentos, dones, todo lo que Dios nos dio, lo ponemos al servicio del reino. ¿Qué estamos haciendo? Así es, cuidando lo que Dios nos dio, reconociendo que vivimos, trabajamos para este reino, no para aquel reino. En el reino de las tinieblas es confusión. En el reino de las tinieblas, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Recuerden que dijimos el domingo pasado: ¿sobre qué hombros va caminando la iglesia del Señor? ¿Los voluntarios o los elegidos? Los elegidos. Jesucristo eligió a 12 y puso la iglesia sobre ellos como líderes. Luego esos 12 predicaron a montones de más, y Dios sabe quiénes son los elegidos. Somos nosotros elegidos, gloria a Dios. Viendo para atrás, era elegido, soy elegido, gloria a Dios.
Así que mire, cuando somos elegidos, nos damos cuenta que, mira, yo no soy producto de la casualidad, me sacaron de la manga, estoy aquí porque mira, yo soy muy bueno, ¿no? Me doy cuenta que Él me tenía desde antes de la fundación del mundo, no solo en su mente, sino ¿dónde? En su corazón. Entonces, a mí no me pesa vivir para el reino. No nos debe pesar hacer las cosas del reino. No nos debe pesar hacer las cosas de Dios. Por eso pregunto y hago la reflexión, ¿de qué lado estamos? Si estamos del lado del reino de Jesucristo de los cielos, miren, nada nos debe pesar. Uno, recuerda el tercer aspecto del reino, el reino espiritual. El reino espiritual nos enseña que este reino no es político. Este reino no es, lo pongo más prácticamente. Aquí no vamos a predicar la teología de la prosperidad. Si vienes a Cristo, entonces te vas a hacer rico. Aquí no vamos a predicar el evangelio de las sanidades. Ven a la iglesia y te vamos a sanar. Te garantizo que te vas a sanar. No vamos a predicar el reino de la teología de la prosperidad de Satanás. No vamos a predicar el reino de las sanidades. Porque Dios es soberano. Si Él quiere nos va a sanar. Y si no, ¿sabe qué pasa? Él se glorifica más todavía en mi enfermedad. Gloria a Dios. Por eso. No vamos a predicar eso. Tampoco vamos a predicar el reino del reemplazo de Israel totalmente a un lado. Y todas sus promesas son para mí. Ellos son unos malvados. Ellos son unos asesinos. Mataron a Jesucristo y que se pudran en el infierno. No es así. Al contrario, Romano nos dice, ellos son el tronco. Ellos son el árbol. Tu iglesia, hablándonos a nosotros, simplemente eres una ramita injertada. Y que no te ensoberbezcas. Que no se te vaya la mano. Porque ese pueblo sigue siendo un pueblo elegido por Dios. Si bien es cierto, están en disciplina, esa disciplina va a terminar. Y pronto, iglesia e Israel, vamos a entrar juntos ¿a dónde? Al reino mesiánico de Dios, al reino milenial. Así que, por lo tanto, si estamos ahorita en un aspecto espiritual, el gobierno de Jesucristo en este mundo, ¿qué debemos hacer? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Incluso Marcos usa, mire, precioso, mucho que hablar del reino. Ya se nos fue el tiempo, muchísimo que hablar del reino. ¿Sabe cómo usa Marcos la palabra? El evangelio del reino. Mire cómo juega con esas palabras. Ahora Marcos nos habla del evangelio del reino. Estamos nosotros predicando el evangelio del reino. Una tareita. ¿Qué tal si evangelizamos una persona cada uno de aquí el domingo? Y lo traemos de las greñas aquí en la iglesia. No, tampoco así, ¿verdad? Ese ya sería un reino político. Pero, ¿qué le parece si oramos por una persona y le hablamos de Jesucristo? Y de paso le decimos, vente el otro domingo, te invito un cafecito con pan. A las 11 de la mañana, así te conocemos. 11:30, díganles, 11:30, siendo más realistas. Tenemos media hora. Tráigaselos a las 11:30. Nos tomamos un cafecito, platicamos con ellos, les conocemos y desde ya les digo, mis hermanos, no va a ser fácil, humanamente, que ellos aprendan a ver las cosas del reino como usted y yo las estamos viendo. Porque aún los 12 dijeron, difícil de entender es esto, Señor. Tengamos paciencia. No son los que usted cree, no son los que yo creo, son los que Él nos va a traer. Pero ¿cuál es nuestro papel? Predicar el reino, hablar de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro papel? Orar por ellos. ¿Cuál es nuestro papel? Hacer las cosas en y con excelencia para nosotros. Por eso mismo, mis hermanos, termino con esto. La iglesia del Señor es un pueblo precioso, es un pueblo especial. No estamos hablando de cualquier reino. Estamos hablando de un reino profetizado, de un reino que se acercó en la persona de Jesús, un reino no político, sino un reino espiritual, donde los que reconocemos a Jesucristo como Rey, miren, disfrutamos, como alguien dijo, un pedacito del cielo aquí en la tierra. Luego va a haber un reino manifestado, el milenio, el reino mesiánico de Jesucristo aquí en la tierra, donde usted y yo vamos a ser, ahora sí,
sin prepotencia, pero con humildad, vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. Ya lo somos, pero entonces se va a manifestar más. Esos 1000 años van a pasar y luego vamos por toda la eternidad vivir con nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece? Ese es el reino del cual Él nos habla. Así que si alguien le pregunta acerca de esa verdad, alguien le pregunta, ¿y por qué sufrimos? Porque estamos viviendo en un reino de tinieblas, un reino de maldad. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor a nosotros? Aunque todavía estemos en este mundo, ¿cuál fue la oración de nuestro Señor Jesucristo por nosotros? No somos de este reino, no somos de este mundo. Desde el momento que hemos confiado en Jesucristo para salvación, ya no pertenecemos a este mundo. Que dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Dice, los cielos, de donde también esperamos su segunda venida. Allá pertenecemos. Si allá pertenecemos y aquí solo estamos de paso, veámonos aquí el otro domingo, bien temprano, invitemos a otros, hablemos de Jesucristo, disfrutemos ese reino. Yo no quisiera que creciéramos, fíjense. ¿Por qué? Qué bonita la comunión, una familia pequeña, ¿verdad? Disfrutémosla ahorita. Cuando la familia va creciendo, porque somos humanos, cuesta más administrar ese reino. Que Dios nos dé sabiduría para cuidar de ese precioso reino. La iglesia es agente del reino. Nosotros, la iglesia, simplemente somos agentes del reino, instrumentos del reino, no somos el reino. Jesucristo es el rey y su reino es su palabra, su reino es su voluntad. Ese es su reino. Nosotros simplemente somos instrumentos de ese reino. Que no se nos vaya la mano. Nos atrasamos un poquitito, pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. ¿Cantamos un canto, Ricardo? Sí, sí. Tenemos un precioso canto.